La carretera era un río interminable de asfalto que se extendía bajo la noche. Manuel, un camionero de rostro curtido por los años y las horas al volante, llevaba consigo no solo toneladas de carga en su tráiler, sino también un peso invisible en el corazón. Había aprendido a vivir con la soledad de la carretera, con los rugidos del motor como compañía y el crujir de los neumáticos como un canto monótono. Sin embargo, en aquel viaje, algo en su interior estaba quebrado. Su vida personal se desmoronaba. La esposa lo había dejado después de años de discusiones. Los hijos ya no lo llamaban con la misma frecuencia, y su fe, aquella chispa que lo acompañó en su juventud, se había apagado bajo la rutina y las decepciones. El clima no era el mejor aliado esa noche. Nubes densas cubrían el cielo, y un viento frío soplaba con fuerza, moviendo el tráiler como si fuera una barca en medio del mar. Manuel encendió la radio buscando distracción, pero solo halló ruido. Resignado, volvió a escuchar el sonido constante de la máquina, que parecía un reflejo de su mente cansada y sus pensamientos cargados. El reloj del tablero marcaba poco después de la medianoche cuando la lluvia empezó. Primero fueron gotas ligeras que repiqueteaban sobre el parabrisas, pero pronto se convirtieron en un aguacero furioso. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro sin descanso, luchando por mantenerle un espacio de visibilidad frente a la oscuridad. Cada relámpago iluminaba por un instante los cerros a lo lejos y la carretera que se perdía en la negrura, seguido de un trueno que hacía vibrar la cabina. Manuel respiró hondo, apretando el volante. Había manejado en tormentas antes, pero aquella tenía algo distinto, algo que no podía explicar. El viento empujaba con violencia y el tráiler parecía quejarse con cada embestida. Sentía que en cualquier momento el camino podría tragárselo. A pesar de la tensión, lo que más lo inquietaba era el silencio interior. Había dejado de rezar hacía años. Recordaba a su madre, que siempre lo encomendaba a Dios antes de salir a un viaje. Él solía repetir un Padre Nuestro antes de arrancar, pero con el tiempo lo había olvidado. Ahora, frente a esa tormenta desatada, pensó en lo lejos que estaba de todo aquello. De pronto, un relámpago iluminó algo extraño en la carretera. Durante un segundo, Manuel creyó ver una sombra cruzar frente al tráiler. Frenó de golpe. El chirrido de las llantas retumbó en sus oídos y el camión se ladeó peligrosamente antes de detenerse. Su corazón latía con fuerza. Miró hacia el frente, pero no había nada. Solo lluvia cayendo sin piedad. Encendió las luces altas, tratando de convencer a su mente de que había sido un reflejo. El miedo empezó a colarse en su pecho. No era un hombre supersticioso, pero la tormenta, la oscuridad y aquella visión fugaz lo estaban debilitando. Retomó el camino con manos temblorosas. Cada kilómetro se hacía eterno y la lluvia no cedía. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. En medio del rugido de la tormenta, escuchó una voz. No era un sonido cualquiera. No provenía de la radio ni del viento. Era clara, profunda, resonante, y parecía venir de todas partes al mismo tiempo. «No temas, estoy contigo». Manuel apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Qué es esto?», murmuró con la respiración entrecortada. La voz volvió serena, como si hablara directamente a su alma. «Yo soy la luz en la oscuridad. Confía». El camionero sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Miró por los espejos, miró al asiento del copiloto, pero no había nadie. Solo él, la tormenta y aquella voz que no podía ser explicada. Sus labios temblaron al intentar hablar. «¿Quién eres?». El silencio duró apenas unos segundos, hasta que un nuevo trueno sacudió la noche. Entonces, la respuesta llegó con la claridad de un relámpago en el corazón. «Soy Cristo, y te he estado esperando». Las lágrimas brotaron de los ojos de Manuel sin que pudiera contenerlas. Su mente buscaba razones, excusas, explicaciones, pero su corazón lo sabía, era real. En medio de aquella tormenta que lo amenazaba con devorarlo, estaba escuchando la voz del Salvador que había olvidado durante tantos años. La carretera parecía transformarse. Aunque la lluvia seguía cayendo y el viento rugía, Manuel sintió una paz extraña. El miedo que lo había atenazado minutos antes comenzó a deshacerse como niebla bajo el sol. Respiró profundamente y por primera vez en mucho tiempo sus labios se movieron en oración. «Señor,
Si eres tú, ayúdame. No sé qué hacer con mi vida. He perdido a mi familia, he perdido mi fe y me he perdido a mí mismo. La voz volvió, suave, casi como un susurro. Yo soy el camino. Vuelve a mí y nunca estarás solo. Manuel lloraba abiertamente, conduciendo entre lágrimas, con el pecho palpitando. Cada palabra que escuchaba era como un bálsamo en su alma cansada. Recordó su niñez en la iglesia, los himnos que cantaba con su madre, la paz que había sentido alguna vez y que había olvidado. La tormenta arreciaba afuera, pero dentro del camión algo había cambiado. No estaba solo, lo sabía con certeza. Y aunque aún no comprendía por qué Cristo se había manifestado a él en ese momento, tenía la sensación de que su vida estaba a punto de transformarse para siempre. Cuando la tormenta finalmente cedió, Manuel no supo cuánto tiempo había pasado. Solo recordaba las palabras resonando en su mente. Soy Cristo y te he estado esperando. El amanecer se filtraba tímidamente por el horizonte cuando estacionó el tráiler en una gasolinera. Estaba exhausto, con los ojos hinchados por las lágrimas y el corazón latiendo como tambor. Se bajó del camión, respirando el aire fresco de la madrugada, todavía con las rodillas temblorosas. Caminó hasta una banca de madera bajo el techo del lugar, encendió un cigarro, pero apenas pudo darle una calada. Lo apagó enseguida. El sabor le resultó amargo, como si su cuerpo lo rechazara. No podía dejar de pensar en lo que había vivido. ¿De verdad había escuchado la voz de Cristo o se estaba volviendo loco? Mientras se hacía esas preguntas, un anciano apareció de la tienda de la gasolinera. Llevaba un bastón y un sombrero raído. Lo miró de reojo como si lo conociera. Noche difícil, ¿verdad?, dijo el viejo sentándose a su lado. Manuel asintió sin decir nada. El anciano continuó. No hay tormenta que dure para siempre. A veces solo vienen para recordarnos que hay una luz más fuerte que cualquier oscuridad. El camionero lo miró sorprendido. Aquellas palabras golpearon directamente en su pecho, como si el extraño supiera lo que había ocurrido en la carretera. ¿Usted cómo sabe eso?, preguntó con voz temblorosa. El anciano sonrió, mostrando sus dientes desgastados. Porque yo también lo escuché una vez, hace muchos años, en medio de otra tormenta, y desde entonces mi vida cambió. Manuel no pudo responder. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Los días siguientes, Manuel se sumergió en una extraña contradicción. Por un lado, intentaba convencerse de que había sido su mente, el cansancio y la tormenta jugando con él. Por otro, cada detalle parecía recordarle que aquello había sido real. Cuando se subía al camión, sentía una paz que antes no existía. La ansiedad que lo acompañaba en cada viaje disminuía. Y lo más extraño, cada vez que encendía la radio, encontraba himnos o mensajes cristianos en estaciones que jamás había sintonizado antes. Una tarde, en otra ruta, pasó frente a una pequeña iglesia rural. Algo dentro de él lo impulsó a detenerse. No era domingo ni había servicio. La puerta estaba entreabierta y el interior olía a madera vieja y cera derretida. Caminó hasta el altar y se quedó de pie, sin saber qué hacer. De pronto, se vio a sí mismo arrodillado. Sus labios se movieron solos, como cuando uno habla desde lo más profundo, sin necesidad de pensar. Señor, si realmente fuiste tú quien me habló, dame una señal. No quiero seguir perdido. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro. En ese instante, sintió algo distinto. No una voz externa como la de la tormenta, sino una certeza interior, una paz que llenó todo su ser, como si alguien le pusiera una mano invisible sobre el hombro. Salió de la iglesia con el corazón renovado. No entendía mucho. No tenía respuestas claras, pero sabía que algo lo estaba guiando. Al volver a la carretera, se encontró con Julián, un viejo amigo camionero, en un paradero. Conversaron sobre la vida y en medio de la charla, Julián confesó que estaba pasando por un divorcio y que se sentía vacío. Manuel lo escuchó en silencio, recordando sus propias heridas. Por un instante pensó en callar, pero las palabras se le escaparon. ¿Sabes, Julián? El otro día escuché la voz de Cristo en la tormenta. Julián lo miró sorprendido, casi riéndose. ¿La voz de Cristo? ¿Estás seguro? Más seguro que nunca, respondió Manuel. Y no puedo explicarlo, pero desde entonces siento que no estoy solo. El rostro de su amigo cambió. Ya no había burla,
sino curiosidad y un atisbo de esperanza. Ojalá a mí también me hablara. Manuel no supo qué decir. Solo puso una mano en el hombro de Julián. Tal vez lo está haciendo y no lo has escuchado aún. Ese día comprendió que lo que había vivido no era solo para él. Era un mensaje que debía compartir. Un faro que podía iluminar a otros camioneros hundidos en la oscuridad de la carretera y de sus vidas. Pero también supo que, si Cristo lo había llamado en medio de la tormenta, aún quedaba un viaje más por recorrer. Uno que pondría a prueba su fe naciente y que lo enfrentaría de nuevo a la oscuridad. El invierno avanzaba y Manuel seguía con sus rutas habituales. A simple vista, nada en su vida parecía haber cambiado demasiado. El mismo tráiler, las mismas carreteras interminables, los mismos amaneceres solitarios. Pero en su interior algo era distinto. Había recuperado un pedazo de fe que creía perdido para siempre. Sin embargo, no bastaba con haber escuchado la voz de Cristo una vez. Las dudas aún lo acechaban. ¿No sería todo producto del cansancio de su mente agotada? ¿No habría sido solo una ilusión? Aunque trataba de convencerse de lo contrario, la lógica insistía en que no había pruebas. Lo único real era el recuerdo, esa certeza interior que lo acompañaba como una llama en la oscuridad. Una noche, al regresar de un largo viaje, la tormenta volvió. Era como si el cielo entero se abriera en furia. El viento golpeaba con violencia y las gotas de lluvia caían tan pesadas que apenas podía ver unos metros adelante. La carretera se convertía en un río y cada curva era un riesgo de muerte. Manuel sintió cómo el miedo lo envolvía de nuevo. El rugido de los truenos lo hacía saltar en su asiento y por primera vez en mucho tiempo, el fantasma del accidente lo acechó. ¿Y si el tráiler se volcaba? ¿Y si esta era la última vez que respiraba? El recuerdo de aquella primera noche lo atravesó como un rayo. Cerró los ojos por un instante, apretando el volante con fuerza. Señor, si estás conmigo, muéstramelo otra vez. No me dejes solo ahora. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. En medio de la oscuridad y la lluvia, una luz intensa apareció delante de él. No era un relámpago, no era un vehículo, era una claridad blanca, serena, que no lo cegaba, sino que iluminaba la carretera como si el día hubiera regresado de golpe. El camión se llenó de un calor extraño y Manuel escuchó la voz, clara, potente, más fuerte que la tormenta. «Hijo mío, no temas, yo soy tu refugio». Las lágrimas brotaron otra vez, pero esta vez no eran de miedo, sino de alivio. La tormenta seguía rugiendo, pero en el corazón de Manuel había calma. La luz lo guió durante varios kilómetros hasta que la carretera volvió a estar segura. Entonces, como la primera vez, la voz habló una última vez. Tu vida no es casualidad. Te escogí para que cuentes lo que viste, para que seas testimonio de mi amor en medio del camino. Y la luz desapareció. Manuel estacionó el tráiler en la siguiente parada, temblando, con el corazón desbordado. Ya no tenía dudas. No había sido un sueño ni una alucinación. Había escuchado por segunda vez la voz de Cristo en medio de la tormenta. Desde ese día, su vida cambió. Cada viaje se convirtió en una misión. En las fondas y paraderos donde se reunía con otros camioneros, hablaba de lo que había vivido. Algunos se reían, otros lo miraban incrédulos, pero había quienes lo escuchaban con atención, con el brillo de esperanza en los ojos. Si Cristo habló conmigo, decía con firmeza, también puede hablar contigo. No importa cuán larga sea tu tormenta, siempre hay una luz esperándote en el camino. Los años pasaron, y Manuel siguió recorriendo carreteras. Su tráiler envejeció, su cuerpo también, pero su fe se volvió más fuerte que cualquier motor. Y aunque nunca volvió a escuchar aquella voz con la misma claridad, sabía que no lo necesitaba. Cristo ya vivía en él, en cada kilómetro, en cada amanecer, en cada respiración. Y cada vez que el cielo se cubría de nubes y la tormenta amenazaba con tragarlo, Manuel sonreía y murmuraba al viento, «Aquí estoy, Señor, ya no tengo miedo, porque aquel camionero, que una vez se sintió perdido en la soledad y la desesperanza, había encontrado la certeza de que jamás volvería a conducir solo.